tomen sus respectivos recaudos, aunque parece ser que está subiendo un poquito en estos momentos la niebla que impedía toda la visión en nuestra capital hace un ratito nada más. El dato de inflación difundido ayer sorprendió. La suba de precios de septiembre fue de 1,21%, la mayor en 18 meses, pero además para este mes, para septiembre, fue la mayor suba de precios desde 2002. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? ¿Se va a alcanzar la barrera del 10% de inflación anual? ¿O esto todavía es una posibilidad lejana? En los últimos 12 meses móviles, la inflación alcanzó un 8,64%, muy por encima de los rangos previstos por el equipo económico, el rango que está ubicado entre 4 y 6% de inflación. Estamos con el economista Javier Daedo. ¿Cómo le va, Daedo? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Tiene respuesta para alguna de estas preguntas? Sí, tenemos en general, los economistas tenemos una coincidencia bastante amplia en algunas de estas cosas. Y, por ejemplo, coincidimos en que la inconsistencia entre algunas políticas económicas está detrás de esta situación. Ese es un denominador común a los distintos analistas en cuanto a que la política fiscal y la política salarial están siendo muy expansivas, con tasas de crecimiento del gasto público del 16% interanual y de los salarios del 12 a 14% según el mes que se considere. Y esos números no se compadecen con un objetivo de inflación de 5% más menos 1, que es el rango. Y lo otro que hay coincidencia es que venimos anunciando casi unánimemente desde hace muchos meses que tarde o temprano no íbamos a poder seguirle el tren a Brasil. Brasil el año pasado, hace casi un año, un poquito más, la presidente Dilma dispuso un cambio en las políticas económicas brasileñas, fortaleciendo la política fiscal y flexibilizando la política monetaria, bajando la tasa Selic de 12 y pico % al 7,5% actual, y eso permitió una recuperación del tipo de cambio sin que la inflación se acelerara. Es más, la inflación ha bajado desde entonces. Entonces, si uno ve, por ejemplo, los últimos 12 meses, con los datos de ayer, nos encontramos con que la relación entre el peso uruguayo y el real brasileño bajó un 10%, de 11,27 en octubre del año pasado a 10,13 ayer, y encima Uruguay con más inflación que Brasil, o sea que la pérdida real bilateral es del orden del 13%. Claro. Ahora, algunas medidas se han tomado, por ejemplo, el viernes se modificó la tasa de política monetaria. Claro, ¿eso no es suficiente? Y ahí es donde hay coincidencias y discrepancias entre los colegas. La coincidencia es que, de vuelta, esa es una medida aislada y solitaria, sin que las otras políticas ayuden o colaboren, y en cambio le juega en contra. La discrepancia puede estar en el hecho de que para algunos colegas, ciertamente los niveles técnicos del Banco Central y algún economista en el sector privado dicen, bueno, no importa, es el único instrumento que tengo, lo uso. Y otros decimos, bueno, cuidado con usar o abusar de ese instrumento, porque es un poco como el caso del médico que tiene que darle a un paciente una combinación de 3 medicinas y llega al hospital y se encuentra con que hay 2 que no las tiene. Y entonces el médico dice, bueno, le voy a triplicar la dosis de esta otra. Bueno, no necesariamente triplicar la dosis de una de las 3 medicinas compensa la falta de las otras 2. ¿Cuáles serían las otras 2 medicinas aparte de la política fiscal y la política salarial? Es decir, aumentos salariales más bajos. Pautas, claro. A ver, si el objetivo de inflación es 5% y los salarios suben al 13%, sí, 8 puntos no son explicados por productividad, definitivamente. Claro. Está claro que el momento es muy particular porque estamos con pleno empleo y quizá el mercado por sí mismo exige un aumento mayor. Exigiría un aumento mayor, pero depende de los sectores, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadoso y no dar aumentos que a la larga terminan siendo neutralizados, porque ese 5% de inflación no se obtiene, estamos en el 9% y hay 4 puntos de ese aumento salarial que ya no son salario real, son inflación solamente. Entonces, y después en materia fiscal, yo creo que nadie habla, porque todos tenemos los pies en la tierra y sabemos algo de política, nadie habla de recorte de gasto. Lo que se ha pedido es no seguir subiéndolo en todo caso. Claro. Es decir, o eventualmente dejar sin efecto aumentos que podrían haber entrado en vigencia en determinada fecha. Es decir, sería muy bueno que el gobierno dijera, mira, esta rendición de cuentas
se va a quedar sin efectos del 1 de enero y los aumentos que estaban previstos por la rendición anterior del presupuesto tampoco, porque la situación amerita que se sea muy prudente en las finanzas públicas, si no el atraso cambiario va a ser muy grande. Bueno, algo de eso, pero cuando tenemos un gobierno que tiene dos equipos económicos, hay uno que está en la cuerda floja y amenazado por otro, es muy difícil pedirle peras al olmo, ¿no? Javier, ¿qué tal? Jorge habla. Hola, ¿Cómo Jorge, está, Javier? Muy bien. Javier, ¿y esta situación entonces tiende a repetirse en los próximos meses? Sí, vamos a seguir viviendo bajo un clima de tensión entre competitividad y estabilidad. Vamos a seguir viviendo con una inflación pegando en el palo del 10%. Hay que tener en cuenta un detalle que no es menor. Ya terminó el famoso plan Tu Ahorro Vale Doble de UTE, que tuvo mucho impacto en julio y en agosto, no ya en septiembre. Pero llega octubre y ya se termina ese plan y las rebajas de electricidad se van a revertir. Claro. O sea que es como que en octubre haya un aumento del orden, no sé, del 9% en la tarifa eléctrica, que no es que aumenta, es que desde el punto de vista de la contabilización del Instituto de Estadística va a volver a las tarifas previas a ese subsidio, más el 4,6 que rige desde septiembre. O sea que ese aumento de tarifa eléctrica, con la ponderación que tiene la electricidad en la canasta, ya va a explicar para el mes próximo, el mes de octubre, el mes actual, por lo menos medio punto de IPC. Ahora, usted dice, pegando en el palo del 10%, no es lo mismo que entre adentro que se vaya afuera. ¿Cuál es la diferencia? Expliquémoslo. Es como la pelota de ping-pong de match point, ¿no? Bueno, pero a esta altura es más psicológico porque en la ley de presupuesto se modificó una norma que tenía ya unos cuantos años, por la cual cuando se superaba el 10% interanual de inflación, había obligatoriamente que dar un aumento adicional de salarios públicos, lo que gatillaba por la Constitución el aumento de jubilaciones. Sí. Eso fue derogado. No está vigente esa norma. No, eso ya no está vigente y entonces se convocaría una mesa de diálogo con el COFE. Seguramente no sería muy agradable, pero bueno, no es lo mismo que tenga que gatillar necesariamente el aumento. Entonces, ese 10% ya dejó de ser una barrera legal relevante, pero sí lo es del punto de vista psicológico, porque evidentemente cuando se pasa a 2 dígitos, bueno, ya empiezan los mecanismos indexatorios, de un modo u otro la gente se asusta, empieza a remarcar y puede haber una espiralización que nadie desea. Javier, hay algunas empresas que han comenzado a negociar con sus trabajadores una rebaja de sueldo relacionado con concretamente con lo que están percibiendo este año, ¿verdad? Y la anulación de el aumento que le correspondería el año que viene. ¿Qué consecuencias puede traer este tipo de cosas? ¿Crees que es una tendencia? Yo creo que eso es un instrumento a ser utilizado en sectores que estén en problemas serios de rentabilidad y competitividad, y es una medida sabia e inteligente para evitar un mayor desempleo. Yo creo que es preferible que en una empresa que tiene 100 empleados, los 100 mantengan su trabajo ganando un poco menos y no que 40 queden sin trabajo. Pero ahí depende de la habilidad de los negociadores en la mesa. Es un caso muy difícil de manejar, seguramente. Sí. Los precios y los salarios son normalmente bastante rígidos a la baja, lo estamos viendo en Europa en este momento con los líos que tienen, pero si tienen sabiduría y cautela, van a razonar que quizá en un sector que esté muy comprometido, eso puede hacer que haya continuidad de trabajo para todos o una situación complicada para muchos. Ahora, también puede ser un punto de aprovechamiento, ¿verdad?, para quienes de alguna manera no se sientan satisfechos con lo que perciben sus trabajadores. Claro, pero puede uno no estar satisfecho, pero si no tiene argumentos reales como para hacerlos valer. A esta altura siempre hay gente muy informada en todos los lados de la mesa, y la mesa tiene 3 lados en este caso. Entonces, hay casos notorios. ¿Por qué? Porque está el Ministerio de Trabajo también. Claro, y los empresarios y los trabajadores. Digo, sí. Es notorio, y a veces hasta sale en la prensa, si una empresa perdió un mercado, un negocio, se le cayó un mercado. Bueno, esos casos muchas veces son públicos y notorios y justifican, y es un valor entendido entre las partes. Si alguno se descuelga con que miren qué mal que estoy y no tiene ningún elemento, seguramente no le van a llevar el apunte. Ahí está. Bueno. Sí. Para terminar, la meta del equipo económico está ubicada entre 4 y 6% de inflación para este 2012. Yo diría que ya no. Bueno. No, de hecho no, porque Vergara mismo había dicho hace un par de semanas que la meta, bueno, estábamos de todos modos en una zona de confort, en el orden del 7,5 a 8, claro que con el dato del otro de ayer
no estamos en la zona de confort. No, pero mi pregunta era, ¿qué importancia tiene que se fije una meta y luego se esté bastante por encima del rango más alto de la meta? Tiene una importancia, porque por algo se fija una meta, digamos, la meta de alguna manera es una señal hacia los distintos operadores, ¿no? Sí, hacia la formación de precios en la economía y los salarios que estábamos hablando con Jorge recién. Entonces, si sistemáticamente se incumple una meta, la meta va a perder credibilidad, y entonces la formación de precios no va a tener en cuenta esa meta. Me imagino que hoy no ha de ser nada fácil para el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo ir a decirles, mire, a cuenta de la inflación futura se toma el 5%, que es el centro del rango. Claro. Y le van a decir, digo, pará, viejo, 5% el día del golero. Los analistas están hablando de 8, estamos en 8,6 en los últimos 12 meses. Digo, en algún momento se vuelve complicada el uso de ese instrumento, ¿no? Claro, además, cuando se habla de inflación, y esta es la palabra de alguien que ignora enormemente todo lo que tiene que ver con las razones profundas de la economía, ¿verdad? Pero se está hablando de inflación impulsada sobre todo por franjas de consumo tan sensibles como la alimentación. A ver, en algunos productos alimenticios como las harinas que subieron este mes, está el efecto del precio internacional, porque el trigo es una commodity. O sea, yo creo que hay que tratar de no entrar en la casuística de por qué pasó tal cosa. Aquí tenemos un proceso, claro. Un proceso que es general y que deriva de que, bueno, hay un muy buen nivel de consumo en la economía, que entre otras cosas hace poquitos días todo el mundo decía, gracias al consumo el producto siguió creciendo y no cayó o se desaceleró más. Bueno, pero entonces, si el consumo creciendo era bueno para que el producto subiera, ahora resulta que el consumo creciendo es malo para la inflación, lo cual las dos cosas son ciertas, y ahí está el arte de quienes tienen que trabajar con la política económica en una situación como esta, que no es nada envidiable. Muy bien, Javier, te va a despedir ya Leandro, te doy un abrazo a la distancia. Bueno, gracias por estos minutos, es muy amable. Hasta pronto. El economista Javier Daedo.